Hola a todos, soy Seijo, ese tío que habla de rol en internet, el que consiga adivinar cuántas veces he tenido que grabar este vídeo antes de terminarlo se va a llevar un aplauso. El vídeo de hoy quería tratar un tema interesante, que para mí es interesante, igual para vosotros no lo es, lo descubriremos cuando lo suba. Y es uno de los cimientos de qué mentalidad hay que tener cuando se diseña una narrativa. Cuando lo diseña una narrativa, esto es un poco... No, es un poco... sí, no, preparar la partida. Es básicamente preparar la partida. Pensad en ello esto es una cosa que aplica en toda clase de diseño interactivo, en videojuegos y cosas así, ¿no? Si hay una narrativa y en las partidas de rol va definitivamente a haber una narrativa. El cómo piensas en esos bits narrativos, cómo piensas en el hoy, qué va a pasar, y aquí va a haber esta decisión, y aquí va a haber esta otra decisión, etc. Vale. Se hace mucho en diseño de niveles, pero también se hace mucho en diseño de historias. Y las historias, sobre todo las interactivas como las nuestras, las diseñamos, ¿no? Tenemos que pensar en las posibilidades de... Porque esto va a ayudaros mucho, en plan, empezar a pensar en las posibilidades que tienen los jugadores, en plan ok, sí, son... Y esto nos pasa a todos, vais a decir, ¿para qué cojones me voy a esforzar en esto? Mis jugadores son impredecibles, los jugadores de todo el mundo son impredecibles, rey. Pero pensar en ello te va a facilitar mucho. Que cuando tus jugadores hagan algo impredecible, tú tengas ¿sabes? Los buenos cimientos narrativos y mentales para poder tomar una decisión sobre ¿sabes? Al vuelo. Sin tener que recurrir a cosas a medio cocinar, en mi opinión. Bien, entonces, el tema que quería tratar era la diferencia entre decisiones y cálculos, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchísimas veces cuando se hablan de otros problemas de estructura narrativa dentro del mundillo del rol, estoy pensando en la clásica dicotomía entre el Railroad y el Sandbox, o ¿sabes? Todas estas discusiones que existen y que existen, ¿sabes? Existen superficialmente. Es un poco, a veces tengo la sensación de que el árbol no nos deja ver, los árboles no nos dejan ver el bosque. Y estamos rompiéndole los cuernos que si el Railroad, que si el Sandbox. Pero un Sandbox puede estar lleno de cálculos y un Railroad puede estar lleno de decisiones. Una narrativa estructurada, ¿no? Y entonces yo creo que esa discusión existe y no estamos hablando de esto por una cuestión de un poco de desconocimiento. ¿De qué cojones estás hablando? Sí, bien. Un cálculo sería cuando una decisión la tomas con la noción de que hay una respuesta correcta. La noción puedes tenerla o no tenerla, pero si hay una respuesta obviamente correcta, esa decisión no es una decisión, es un cálculo. Por ejemplo, tu PJ, hay dos herreros en la ciudad y tu PJ quiere comprarse una armadura. Un herrero le pide 100 monedas de oro, el otro herrero le pide 80 piezas de oro. Comprarle la armadura al herrero que la hace más barata es un cálculo, porque es la decisión obviamente correcta, pero incluso voy a añadir, decir, voy a comprarle la armadura al tío más caro y le voy a pedir un favor a cambio, o voy a intentar manipularle de alguna manera, es también un cálculo, porque lo que estás haciendo es comprar la armadura por 80 piezas de oro y la oportunidad de manipular a ese individuo por 20 piezas de oro. El cálculo sigue siendo lógico, sigue siendo, voy a utilizar esta información que tengo para tomar la respuesta más óptima. Como yo quiero manipular a este NPC, como quiero pedirle un favor a este NPC, voy a utilizar esto como herramienta de negociación. Esto es un cálculo, ¿vale? Esto no tiene conflicto, esto no tiene drama de ningún tipo, esto es un cálculo. Hay una respuesta correcta, que es, si lo que quieres es una armadura, les vas a comprarse al tío de 80, y si lo que quieres es una armadura y manipular a este tío, o influenciar a este otro tío, se lo vas a comprar a este otro tío, o incluso puedes comprárselo al primer tío pagándole de más para hacer exactamente lo mismo, para manipularle. Depende de cuáles son tus parámetros, hay una respuesta correcta, y la respuesta correcta puede variar en función de los parámetros de lo que te interese, pero sigue siendo un cálculo. Nunca hay porque no conoces a estos NPCs porque acabas de llegar a la ciudad, ¿vale? Esto sería un cálculo. Un cálculo también es cómo asaltamos el campamento Goblin. Eso es un cálculo increíblemente complicado, pero con tiempo y mentes suficientemente gordas, y jugando la partida 1.000.000 de veces, los jugadores podrían, si tienen toda la información sobre qué hay en el campamento Goblin, si la han espiado, imaginemos que la party ha espiado con un familiar, conoce toda la información sobre el campamento Goblin y decide, vale, ¿qué hacemos? ¿Pateamos la puerta delantera, nos metemos por las minas y aparecemos en mitad de esto, o nos colamos por el vertedero que hay en la parte de atrás, en plan en sigilo en mitad de la noche? Esas son, digamos, las tres formas de entrar que hay.
en función de la composición de la party, hay una respuesta correcta, ¿no? El grupo de 3 paladines y un mago blindado haciendo el sneak route no va a funcionar, ¿sabes? El grupo de casters teniendo que... el grupo de casters con un pícaro como tanque entrando por la puerta principal a hostias tampoco va a ser la decisión correcta. Esos son cálculos. Lo que sería una decisión, ¿vale? Y aquí, dentro de las decisiones, hay una decisión, lo que muchas veces buscamos con decisiones, ¿no? Porque todo esto que he descrito, nadie piensa que estos sean decisiones. Son decisiones, porque tienes que elegir por dónde ir, tienes que elegir a qué tío comprar, pero nadie habla de estas cosas cuando está hablando de grandes decisiones que se han tomado en su partida. Las decisiones memorables, las decisiones que marcan un antes y un después en la narrativa, son las decisiones que están construidas sobre un conflicto, interno o externo, ¿vale? Y ese conflicto interno y externo es lo que mueve al personaje a tomar una decisión. La decisión no es exigida, o no tiene por qué ser exigida dentro de la narrativa. De hecho, el personaje muchas veces la decisión va a nacer de una necesidad del personaje de cambiar un status quo. Las cosas están mal, el personaje va a querer cambiarlas. Entonces, esas decisiones basadas en ese conflicto y en ese drama son las más importantes y son también las más difíciles de crear. Porque requiere que te pensemos mucho en cuál es cuáles son los valores, cuáles son las motivaciones y cuáles son los objetivos de los personajes. Y la forma más fácil de hacer esto, ¿vale? Sería pensar en esto como coger a todos tus personajes, ¿vale? Y el rol es bastante más difícil. Si estuviésemos haciendo un videojuego, probablemente sería algo mucho más fácil, o una cosa del estilo, o una partida por un solo jugador, esto sería mucho más fácil. Pero nosotros tenemos muchos jugadores, así que tenemos que multiplicar el trabajo. Sería coger a todos tus jugadores y decir, ok, ¿cuál es el objetivo? Elegimos uno. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo de esta persona? ¿No? Su gran objetivo, su destino final. ¿Y cuál es el objetivo a corto plazo de esta persona? Y vamos a hacer que estén en conflicto, ¿vale? Vamos a hacer que no puedan coexistir o que sea una putada. Ejemplos. Imaginemos un personaje. Su objetivo a largo plazo es averiguar es vengar la muerte de su padre. Clásico. Su objetivo a corto plazo es conseguir convertirse en un noble de la corte local para poder tener poder e influencia político y poder ejercer su venganza sin repercusiones de la ley. O sea, el jugador ha decidido que esto es lo que quiere. Esto, lo que pide a gritos, para mí, para una buena narrativa, sería hacer que el personaje descubriese en algún momento en sus maquinaciones políticas para conseguir ser noble, el personaje descubriese que el asesino de su padre es la persona que va a estar justo por encima suyo. No, la persona que va a nombrarle, que va a hacerle ahora el caballero, lo que sea. El conde local, ¿vale? Ahora, tienes que ayudar a este tío y tienes que quedar bien con este tío para poder ser noble y poder tener acceso a los recursos que necesitas para ejercer tu plan de venganza, pero al mismo tiempo ¿sabes? Quieres matarle. Entonces, esto es muy sencillo, porque muchísimos jugadores elegirían... mucha gente diría, no, esto es un cálculo, pero dirían que es un cálculo porque no están pensando en ello desde la perspectiva de... en este contexto necesitarías igual ser noble para poder seguir acceder a la presencia de... Digamos que el tío que mató a tu padre es el rey. Para poder llegar hasta la presencia... Para poder matar al rey con facilidad ibas a necesitar estar en... ¿Sabes? En plan, en su corte o una cosa de ese rollo. Imaginemos una situación de ese estilo. Entonces, habrá gente que dirá, no, mis principios son más importantes, vengar a mi padre es lo más importante, no voy a poner el culo a este asesino de rey que tengo solo para poder acercarme a él y tenerlo más fácil, lo haré por las malas, aprenderé a fabricar bombas nucleares, yo qué sé, buscaré otra forma de hacerlo. Eso es una decisión. Otras personas dirán, estoy dispuesto a hacer lo que sea y a renunciar a cualquier cosa, incluida mi dignidad, para vengar a mi padre. Si tengo que lamer el culo y ayudar a este hijo de puta antes de matarle, lo haré. Eso también es una decisión. Y ambas son decisiones dramáticas que van a cambiar la estructura de la historia, van a cambiar al personaje en sí mismo. Y son decisiones, ¿vale? Que cuando van a causar mucho revuelo en la partida. Y van a causar que todo el mundo... Van a ser de esas decisiones memorables. Esta es una forma fácil de hacerlo, pero hay otras... Perdón por la tos, chicos. Hay otras formas distintas de hacerlo que también funcionan, otras formas de conseguir decisiones. Si bien es un poco
es más fácil que lo que acabo de mencionar. Lo que acabo de mencionar no lo puedes usar todo el rato, pero tampoco tiene que haber decisiones grandes todo el rato. Otra es obligar a hacer, convertir algo que normalmente sería un cálculo, ¿no? Por ejemplo, ese campamento Goblin del que hemos hablado, convertir algo que normalmente sería un cálculo, convertirlo en una decisión quitando información, convertirlo en un problema de información incompleta. Es decir, si los jugadores se les presenta con dos opciones y no saben y no tienen ninguna idea de cuál de las ¿sabes? Hay dos puertas, ¿cuál cogéis? ¿Qué sabemos sobre esas puertas? ¿Son idénticas? No escuchéis nada al otro lado. Eso no es una decisión, eso no es nada. Eso es al azar. No hay información, no hay. Ni siquiera es un cálculo, porque no puedes intentar adivinar cuál es la decisión correcta. Pero si presentas. Esta es la cosa interesante. Si presentas algo de información sobre las dos puertas, un poquito, una pista, un aura, un no sé qué, un rumor que habéis oído y si recuerdan tienen algo, lo que sea. Presentas algo de información sobre las puertas. Una tiene ruidos, la otra está fría, yo qué sé. Presentas algo de información en ese sentido. Cuando los jugadores llegan ahí van a sacar conclusiones, ¿vale? Y si la información si la información que los jugadores tienen es incompleta, vas luego a poder darle el girito. Y si el girito es suficiente, es muy rebusado, va a ser un coñazo para los jugadores, pero si el girito es interesante y el girito es divertido y sorprende, va a chocar mucho y va a ser muy satisfactorio para los jugadores, va a ser más satisfactorio para ti, y la decisión habrá importado y habrá marcado la historia, para bien o para mal. Entonces es otra forma de hacerlo. ¿Por qué estoy rambleando sobre esto? ¿Por qué estoy diciendo de las decisiones? Porque tengo la sensación muchas veces que hay muchísimas partidas, muchísimas, sobre todo módulos prescritos así, que por definición tienen que estar llenísimas de cálculos. Porque la gente no conoce. Es muy difícil hacer que crear situaciones en las que hay decisiones que tomar sí o sí en todo momento. Si no lo habéis visto, os recomiendo las miniseries que han hecho en el canal de Critical Role. Si sabéis inglés, si no sabéis inglés, pues supongo que tendréis que aprender, chicos, lo que sea. Porque este vídeo me han dado ganas a base de hacerlo a base de verles. Han hecho una especie de miniserie de 4 capítulos, así que es realmente ideal si no. O sea, si sois en plan como 120 capítulos, todo por culo. Estos son 4 capítulos, no es tanto. Está muy muy bien hecho, muy bien roleado. Eso es lo de menos. Hay excelentísimos ejemplos. Constantemente son jugadores no haciendo cálculos, son tomando decisiones. Y hay múltiples situaciones en las que hay situaciones de información incompleta que obligan a los jugadores a tomar decisiones que ponen conflictos sus intereses a largo y a corto plazo. Ponen situaciones personales en las que hay decisiones emocionales basadas en el conflicto interno de los personajes. Ponen en conflicto, el máster pone en conflicto distintos conflictos internos de distintos personajes, básicamente haciendo que el éxito de uno tenga que suponer de alguna manera el fracaso de otro. Es una masterclass, en mi opinión, de cómo hacer este tipo, ¿sabes?, de narrativa que impacta y llena de decisiones. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Os recomiendo que penséis un poco también, reflexionéis en las decisiones que vuestros jugadores están tomando en las partidas. Si son realmente decisiones, si son cálculos, si son problemas de información incompleta, si están basadas en el conflicto interno de los personajes. Porque muchas veces preparamos partidas en las que no hay preparamos aventuras, partidas. La semana pasada yo estuve 1 hora y media mirándoles tener un drama entre ellos y luego hice una escena, pero aventuras enteras en las que no hay ni una sola decisión, ¿no? Y puede ser divertido porque el juego tiene otros elementos de diversión, pero va a quedar una narrativa relativamente floja, no va a haber una gran historia detrás, no va a haber y esto es algo que no existe exclusivamente en narrativas lineales. En narrativas lineales, como sería el ejemplo de la miniserie de capítulos que han hecho en Critical Role, en las que no, en plan, siempre es el mismo principio, siempre es el final, el entorno es limitado. En ese tipo de narrativas, en plan, en las que primero va a pasar esto, luego va a pasar esto, y siempre hay como un horario. En esas es muy fácil meter esos, porque puedes construir muy bien la situación. Si este es un sandbox, no tanto, pero en un sandbox va a haber infinitos problemas de información incompleta. Va a haber infinitas situaciones en las que vas a poder jugar con las piezas para, tocar las narices a los conflictos internos de los distintos personajes. Y en sandbox, y muchas veces también, lo digo porque en
estando yo dirigiendo un sandbox ahora, tengo la sensación de que mi primer instinto es sembrar el sandbox de cálculos, sembrarlo de opciones correctas para distintas opciones, ¿no? Y realmente si haces eso, tengo la sensación de que se convierte en algo un poco menos interesante, pierde un poco de magia. Y de hecho muchas veces me pillo a mí mismo quitando información del plato de los personajes para convertir esos cálculos en problemas de información incompleta. Es el vídeo de hoy. Es un poco, ha sido un poco rambly. Puede que lo expanda y añada otro día con un poco más de, ¿sabes? Bien grabado, haciendo cortes. Sí, me estoy viendo arriba. He hecho un vídeo con cortes, he dicho que no es tan difícil. Por cierto, podéis ver el vídeo de cómo jugar Asfalto. Y podéis comprar Asfalto también. Pondré enlaces por aquí. Pero eso, es posible que lo expanda, que esto, pero quería tratar de esto, quería hablar de esto. He intentado hacerlo de la forma lo más genérico posible, de la forma en la que, ¿sabes? Más centrada en echaros un cable, en daros un poco de información, en permitiros pensar en vuestras partidas de esta manera. Y he intentado también no hacer ningún spoiler o la mínima cantidad de spoilers de la dicha serie Critical Role que estoy recomendándoos, porque es bastante buena. Yo creo que merece la pena, ¿sabes? Merece la pena verla. Y eso es todo, por comentadme por favor qué os ha parecido esta clase de vídeos, que es un poco más como esotérico, retórico, ¿sabes? No doy un consejo directo, sino que estoy aquí un poco hablando del sexo de los ángeles en narrativa. Puede que os guste, puede que no nos guste, lo descubriremos cuando me lo digáis. Y ya sabéis, muchas gracias a todos, gracias por apretar los botones, gracias por compartir estos vídeos con vuestra gente. Y nos vemos la semana que viene cuando hablemos de algo sobre rol, probablemente. Adiós.